Siempre da gusto escuchar del trabajo que se va haciendo en diferentes zonas, que algunas son conocidas y otras no, pero pues muchas gracias. Yo creo que también una de las cosas que pensaba es, bueno, poco también hay que compartir, más bien aprender de los casos que ustedes van acompañando, de los proyectos que representan luchas, resistencias, desde una perspectiva de economías inclusivas en los territorios en los que están, y que al final yo creo que lo que vale la pena es resaltar ese componente esperanzador, esa dimensión de esperanza que generan los proyectos en cada uno de los territorios con la población a la que acompañan. Nuestra sociedad en general y muchas de las fuerzas que gobiernan nuestro planeta han ido empujando hacia una profunda desigualdad y exclusión en muchos sentidos, ¿no? Nuestro país es gran ejemplo de esto, tristemente, ¿no? En donde, pues, y esto es un dato de Oxfam, ¿no? El 1% de la población posee más riqueza que el otro 99%, ¿no? Entonces, ante este contexto, justamente, y me regreso a lo primero que decía, estamos necesitados, urgidos, justamente de iniciativas generadoras de esperanza, y que esa esperanza resida, y yo creo que ahí es en donde está la fuerza que tienen estas propuestas de economías alternativas, está en la fuerza de lo colectivo, ¿no? Está en la fuerza de subordinar al capital a la persona, con toda la complejidad que eso tiene, ¿no? Y que desde lo colectivo, desde aquellas identidades, y ahora con Diego lo van a trabajar, ¿no? Con esos vínculos, con esas raíces a los territorios en los que estamos, podamos construir justamente alternativas que tengan capacidad, uno, para dialogar en el mercado, en el caso que sea, ¿no? Pero en especial para subordinar aquellos resultados empresariales al beneficio de las personas. Además, los quisiera dejar con 6 puntos importantes del por qué la economía social y solidaria representa una alternativa en medio de este contexto de desesperanza, ¿no? En especial, si le damos ese enfoque de defensa del territorio. El primero es, muchas de estas iniciativas como las suyas parten desde lo local, ¿no? Principalmente como respuestas organizadas a partir de bienes de propiedad común o de formas de organización colectiva, ¿no? Como los dos grandes elementos que dan origen a estas iniciativas alternativas. Estas iniciativas de economías inclusivas, de economía social y solidaria, creo que cuando dialogan hacia el mercado, tienen las ventajas de construir relaciones basadas en la cooperación, ¿no? Es algo que permea tanto hacia afuera como hacia adentro. Muchas, y seguramente lo vivirán ustedes, muchos de los clientes con los que trabajan o colaboradores con los que están, hay un componente donde se ha rehumanizado justamente esa relación. No solamente se busca un producto, se busca el contacto de una persona, porque es algo que también otra vez en este mundo globalizado en el que vivimos se ha perdido ese contacto. ¿No? Entonces, a manera así como de preámbulo para saber lo que vamos a estar platicando, primero vamos a entrar un poquito a de dónde viene esto, de qué es esto que le llamamos economía social a veces, economía solidaria a veces, o economías alternativas, ¿no? Que son términos que pues mucha gente entiende de forma distinta. Entonces vamos a tratar de partir de un punto atrás histórico hacia el día de hoy, es entender bien cómo está conformado esto de la economía social, por qué le decimos así. En 1516, un personaje llamado Tomás Moro, pensador de estos importantes para la época, escribe un libro llamado Utopía, que trataba, a diferencia de lo que estaba pasando en la sociedad, él era inglés, en Europa, en Inglaterra. Este libro habla de formas de organización colectiva. Es una isla llamada Utopía, de ficción, donde la propiedad de la tierra era comunal, donde todo estaba organizado, el trabajo, todas las formas de organización para el bien común. Y bueno, esto pues quizá ahorita no nos sorprende nada, ¿no? Pero para lo que estaba pasando en esa época, hacia donde iba tomando rumbo, sobre todo la parte
pues, económica y de Estado, pues fue como un punto de partida o un evento representativo, ¿no? De que había estas otras formas alternativas de poder visualizar el mundo y de hacer economía. Y este mismo libro, pues fue importante porque sí tuvo una repercusión, ¿no? Empezó a dar pie a nivel mundial a este otro tipo de pensamientos que tienen que ver, pues, más con una economía colectiva, de cooperación entre el ser humano. Entonces, por ahí vamos a empezar. Y bueno, si se fijan, ahorita ya vamos a dar un paso para adelante de alrededor de otros 200 años. Alrededor del 1700 finales y 1800 empieza a darse la revolución industrial en Europa, que en resumidas cuentas, de lo que trata la revolución industrial fue que mecanizó, utilizando la mano de obra humana, todos los medios de producción, ¿no? Y aquí lo que trataba, así en muy resumidas cuentas, era de utilizar los recursos, tanto naturales como la mano de obra, el trabajo de las personas, para convertirlos en capital, en dinero, ¿no? Simplemente había fábricas mecanizadas donde a base de trabajo, mano de obra explotada, pues eso se traducía en capital para el dueño, ¿no? Por lo general había uno o muy pocos dueños de las fábricas. Y pues van surgiendo otras alternativas. Aquí, por ejemplo, las podemos agrupar en tres rubros. En la parte más laboral está el sindicalismo, es decir, pues los obreros empiezan a organizar para oponerse a esta explotación. Empiezan a protestar por tener derechos básicos, ¿no? Que garanticen su bienestar. En la parte más política emerge el movimiento socialista, ¿no? Que ya tenía que ver más con la forma de organización del Estado, en donde pues la propiedad era social en lugar de individual. Y en la parte más empresarial o económica está el cooperativismo, que empieza a surgir, ahorita vamos a ver de dónde, y bueno, que sí tiene que ver con grupos de personas que se empiezan a organizar para hacer distinto lo que ya se estaba haciendo, ¿no? Sí producir, sí vender, sí generar riqueza, ingreso, pero de una forma cooperativa, entre todos, en igualdad de condiciones, con sistemas, digamos, de organización democráticos. Y bueno, entrando a esto que les comento, y que ya les decía, no perdamos de vista que pues, no es lo mismo la economía social y solidaria aquí en México o en América Latina que allá como se dio en Europa o en Asia, ¿no? Entonces, sí podemos identificar dos vertientes distintas, ¿no? Está la vertiente europea, que ya les decía, más o menos por ahí de los 1700, 1800, empiezan a surgir movimientos, tanto como comunidades agrícolas de productores del campo que se organizan, los obreros que también se organizan y protestan para generar derechos de los trabajadores, empiezan algunas de las cooperativas de consumo en Europa y algunas también de crédito y finanzas, las que conocemos como de ahorro y préstamo. Y aquí en Europa, pues hay distintas formas de que van surgiendo. Por ejemplo, está el caso interesante de Owen, ¿no? Es uno de los que se le considera precursores o iniciadores del movimiento de los derechos de los trabajadores. Y aquí lo interesante es que pues, él era un burgués de familia rica, dueño de fábrica, pero él estaba en contra del modelo explotador de los trabajadores. Entonces, él mismo fue quien empezó a abogar por derechos laborales de sus trabajadores. De ahí empiezan a surgir algunas de las leyes y derechos que incluso hoy día, bueno, han ido evolucionando, pero que hoy día encontramos. Ahora, pues pasándonos al otro lado está la vertiente latinoamericana, ¿no? Y para esto sí es importante
pues remitirnos a los pueblos originarios, que es donde encontramos más estas formas de hacer economía desde un punto de vista más comunitario o comunal. Y hay unos conceptos clave también que van tomando fuerza y se van dando forma. Y, por ejemplo, está el de la reciprocidad, ¿no? Que pues es un elemento, un valor que encontramos en modelos económicos sociales o solidarios y que no los encontramos en la economía tradicional o capitalista. El buen vivir, que ya comentaba Beto en el inicio, ¿no? Que pues también de distintas formas, pero está presente en todos los pueblos originarios de América Latina, ¿no? Podemos buscarle en lo que hoy es Chile, Perú, Ecuador, México, Centroamérica. Y cada uno de estos pueblos, civilizaciones, tiene una forma, un concepto de buen vivir, pero que en general, pues todos involucran esto de vivir en armonía, tanto entre ellos, con otros y con el medio ambiente o la madre tierra. También encontramos se van dando forma a conceptos como de la economía a escala humana, ¿no? Que más bien se aterriza toda la economía hacia el ser humano, de poder utilizarla para el bien común. O todo lo que tiene que ver con el trabajo, que es pues todo el desarrollo de los derechos y las leyes y las políticas que garanticen una condición laboral digna. Pues, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de cooperativismo? Ahorita, más adelante vamos a ir viendo la diferencia de cooperativismo y otras formas de economía social. Ahorita lo englobo ahí porque es como esta forma más paradigmática o representativa de la economía social. Y bueno, pues resulta que en el mundo hoy hay más de 800 millones de personas miembros de una cooperativa, ¿no? Entre asociados, usuarios, trabajadores. Además, las cooperativas emplean a más de 100 millones de personas. Esto es más que las empresas multinacionales, que muchas veces nos hacen pensar que son pues estos monstruos que a nivel mundial son los más importantes. Y pues no, aquí estamos viendo que en las cooperativas, para empezar, hay muchas más personas empleadas que en estas famosas multinacionales. Además, como dato, bueno, ante lo que estamos viviendo a raíz de la crisis de COVID, tanto crisis pues, de salud como económica, pues estamos viendo y reconfirmamos que las cooperativas tienen más elementos para sostener el empleo que estas otras empresas capitalistas. Voy a partir con una definición muy sencilla de lo que es una cooperativa. Como les decía, es como esta forma más representativa de economía social. Entonces, una cooperativa es la asociación autónoma de personas que se han unido de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales en común mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática. Y aquí, entrando a la identidad, los valores de las cooperativas, de la economía social, solidaria, podemos hablar de que las cooperativas y las empresas sociales están basadas en valores como la autoayuda, la autorresponsabilidad, la democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad. Y siguiendo la tradición de sus fundadores, los socios hacen suyos los valores éticos de la honestidad, la transparencia, la responsabilidad y la vocación social. Esto es como digamos, un modelo tradicional, ¿no? de cooperativa, de economía social, pero no quiere decir que todas las cooperativas ni todas las empresas sociales solidarias tengan que ser exactamente así. Incluso, pues ninguna es exactamente igual a la otra, ¿no? Habrá algunas que se identifiquen más con algunos otros valores o que tengan alguna identidad distinta a las de los demás. El primero de estos principios y valores es la adhesión voluntaria y abierta. Lo que quiere decir es que pues, las cooperativas son
organizaciones voluntarias, abiertas a todas las personas capacitadas o preparadas para formar parte de o utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades de ser socio, sin discriminación por motivos de sexo, raza, situación social, política o religiosa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que por principio una cooperativa es una organización abierta en la que quien se identifique con los principios, con los valores, con la actividad productiva y quien cumpla o se adapte a los reglamentos o lineamientos que tienen internamente, se puede adherir, ¿no? O se puede formar parte de. También está la gestión democrática, que aquí lo importante es que son organizaciones gestionadas democráticamente por todos los socios y todos los socios participan activamente fijando las políticas y tomando las decisiones. Los hombres y las mujeres elegidos para representar y gestionar las cooperativas son los responsables ante los socios. Y aquí podemos encontrar, por ejemplo, cooperativas de primer grado, donde, por ejemplo, vamos a imaginarnos un grupo de 10 productores, ¿no? Que ellos son la cooperativa y es un productor, un voto, y de esa forma se van tomando todas las decisiones, se van fijando las políticas, pero también podemos encontrar cooperativas o empresas sociales, digamos, más grandes o de segundo grado, donde pues sí puede haber una jerarquía, es decir, puede haber un director o coordinador o gerente, como le quieran llamar, áreas, distintas áreas, ¿no? El área de producción, el área de comercialización, el área de gestión, y donde sí hay una jerarquía que no tiene que ver tanto con el poder de tomar decisiones, sino con la forma de organizar la cooperativa y de hacer que funcione bien para el sector en el que están, ya sea el agro, la industria, los servicios, la educación. Entonces, digamos que aunque haya una estructura organizativa para que funcione bien, los socios son los mismos que siguen tomando las decisiones de forma democrática en los órganos, ¿no? En concreto, en la asamblea de socios. Entonces, de eso trata este principio. El siguiente, pues que tiene que ver con la participación económica, ¿no? Tanto si es que se fija alguna cuota para que ingresen los socios, cómo se gestiona eso, y la parte también de cuando se genera ingresos, se genera riqueza, el acuerdo de cómo se va a distribuir este ingreso. Es decir, por lo general las cooperativas más tradicionales fijan un ingreso equitativo para todos los socios o en base al trabajo de cada uno de ellos. Y en caso de que haya algún excedente, se toman esas decisiones en la asamblea prácticamente, y es cuando se llegan a formar de estos fondos que son muy comunes, tanto para salud o como para educación, ¿no? Pero no, a diferencia de una empresa tradicional, cooperativa, en la que pues todo lo que se genere de excedente finalmente acabe en el bolsillo del dueño o los dueños, aquí hay una forma pues, democrática y equitativa en cómo participan los socios y los empleados en esto, en la generación y en la repartición de las ganancias. El cuarto valor, que tiene que ver con la autonomía e independencia, y me voy a detener tantito, porque para mí es de los más importantes, tiene que ver con que las cooperativas son organizaciones autónomas de autoayuda gestionadas por los socios y sí es posible y es muy común que firmen acuerdos con otras organizaciones, incluso hasta con gobiernos, con instituciones financieras, inversionistas, pero que lo pueden hacer en términos que aseguren el control democrático por parte de los socios y mantener su autonomía. Y les decía, me quería detener tantito porque es muy común que
uno de los principales problemas de las cooperativas, pero de muchas empresas también es el financiamiento, ¿no? Y aquí nos encontramos con que las formas tradicionales de financiamiento, como puede ser el crédito, dan pie a que estas organizaciones, las cooperativas, pierdan su autonomía. ¿Por qué? Porque como el modelo financiero actual está, digamos, pues en un sistema en donde se privilegia al capital antes que a las personas, pues sí, es muy fácil conseguir créditos, ¿no? Pero si por algo se dejan de pagar, pues ya ustedes tuvieron que dar una garantía a cambio del crédito, y bueno, y esa garantía por lo general es o la propiedad de la tierra o la propiedad del equipo de trabajo, o el mismo producto, que es el que se vende. Y si por alguna razón eso se pierde, pues también se pierde la autonomía de la cooperativa. Hay otra forma común, donde encontramos que hay veces que se pierde esa autonomía. Si una organización consigue que alguien invierta dinero para desarrollar los negocios, por lo general esa persona o institución que está metiendo ahí su dinero, pues pide tener el control, ¿no? Es decir, ok, yo invierto en tu proyecto, pero yo me quedo con el control y de tomar decisiones, ¿no? El poder de tomar decisiones. Y eso es muy común, pero no debe de ser así. Más bien lo que se buscan son modelos o esquemas de financiamiento en donde las cooperativas no pierdan esa autonomía. Y sí se puede, incluso hay algunos modelos en donde se puede recibir inversión, pero a través de un buen acuerdo estatutario, ¿no? O sea, sí, pues sí, de esa nadie nos escapamos en los acuerdos de asociación, en la parte más legal que tiene que ver con la inversión, pero es posible llegar a acuerdos en donde no se ceda el control de la cooperativa por recibir financiamiento. Para avanzar, otro de los principios, valores cooperativos como ejes importantes es la educación, la formación y la información. Ahorita van a ver por qué ponemos estos tres juntos, ¿no? Pero en sí, si la persona está al centro, como la economía social lo propone, pues su modelo de educación y de formación también. ¿Por qué? Pues porque las cooperativas y las empresas sociales son personas, ¿no? Y las cooperativas nos gusta verlas como que son escuelas, porque ahí aprendemos a defender nuestro proyecto, a desarrollarlo, incluso más allá, a defender nuestro territorio, nuestra forma de organización. Entonces, bueno, siempre va a ser un componente importante, ¿no? La constante educación, formación. Por un lado, el aprendizaje, el que se le llama de primer orden, ¿no? Que es de cómo saber hacer las cosas. La parte, no sé, técnica productiva, la parte técnica, no sé, digamos, de administrativa, de gestión, fiscal, legal, les digo, de eso no se escapa ninguna empresa, ¿no? Pero también está el aprendizaje de segundo orden, ¿no? De desarrollar la visión de la cooperativa, a dónde se quiere llegar con ella. Un aprendizaje de segundo orden, para ponerlo también como ejemplo ilustrativo, sería, y voy a usar, perdón Manuel y Emma, el caso de allá en Jaltepec, que es el que conozco más, pero un aprendizaje de segundo orden es que ellos están aprendiendo a llevar el proyecto por ellos mismos, ¿no? Ellos están aprendiendo que su producto, el limón persa, se puede comercializar sin la necesidad de pasar por un intermediario o un coyote, ¿no? Aunque el coyote, como se le llama, hace cierta función, bueno, el proyecto de ellos mismos, productores, pues absorbe esto. Entonces, ellos están aprendiendo que no tiene que ser como siempre había sido, o por lo general había sido, que venden el limón en su parcela, se los pagan al precio que esté en el día, o en la mañana o en la tarde, y se lo llevan, ¿no? Sino que ya saben, pues, que hay un mercado y cómo se maneja ese mercado y los precios a los que se puede comercializar.
Entonces va por ahí. Y el otro componente de este principio es la información. Es muy importante la información, sobre todo la información transparente, interna, externa también, pero interna, para que todos los que forman parte de la cooperativa o la empresa social, llámese empleados, llámese socios o socias, pues puedan tener esta información para tomar las decisiones, ¿no? Las relevantes. Sin información clara y sin información transparente, es muy complicado tomar decisiones y que al final de cuentas son las decisiones que hacen que funcione la empresa y que preserve la autonomía y que lleve la gestión de la empresa, ¿no? Entonces, por eso es tan importante. El siguiente principio es la intercooperación. Aquí, pues, lo dice la palabra, pero trata de que pues, una cooperativa no sirve solamente a sus socios, ¿no? Sino que también cooperan entre ellos, cooperan con las comunidades, cooperan con otras cooperativas, se fortalecen entre ellas, va creando estructuras para esta cooperación, ¿no? Ya sea con la comunidad, ya sea con las familias, ya sea con el gobierno incluso, o el gobierno, las autoridades comunales, o el gobierno federal, si quieren, ¿no? Pero van creando estas estructuras donde hay cooperación. Y aquí, digo, esto es algo que no es nada del otro mundo, porque las empresas tradicionales, capitalistas, cooperan entre ellas todo el tiempo, ¿no? Se ayudan, se reúnen, crean sus organismos estos de representación para, pues, tratar de influir positivamente para ellas mismas, ¿no? Entonces, no hay una razón por la que las empresas sociales o las cooperativas no puedan hacer esto. Lo que se busca es fortalecerse entre ellas. Y también les puedo platicar de un caso ya más específico. No sé si alguien ha escuchado de una cooperativa muy grande en España que se llama Mondragón, que no es una cooperativa, sino que es un grupo de distintas cooperativas que cooperan entre ellas mismas. Y aquí como ejemplo de cómo es esta cooperación es que si por alguna razón alguna de ellas le va mal, pues se apoyan entre las demás para que nadie pierda el empleo, nadie pierda el ingreso, ¿no? Que pues de eso se trata. No de, digamos, no de pues, hacer empresa y generar riqueza nomás por nomás, sino pues de que esto se traduzca en bienestar para todos los que están involucrados. Entonces, bueno, por ahí va la intercooperación. Finalmente, con este principio terminamos ahorita esta segunda parte, está el sentimiento de comunidad, ¿no? Ya les decía que las cooperativas pues no trabajan solo para ellas mismas, sino también para sus comunidades, ¿no? Que se puedan convertir en sujetos de su propio desarrollo. No se trata de que sigan la receta de desarrollo que nos están queriendo hacer creer, sino que pues ellas mismas vayan generando este propio desarrollo bajo sus propios contextos, sus propios territorios, y de esta manera pues digamos, se expanda a toda la comunidad. Ahora vamos a pasar a esta parte sobre modelos económicos alternativos. Es decir, pues ahorita sabemos cómo ha caminado la economía, las formas tradicionales de empresa, pero eso pues está cambiando todo el tiempo, ¿no? Están surgiendo nuevas formas, están pasando de largo otras formas. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de dónde viene esto y qué formas nuevas, alternativas podemos ir distinguiendo. Va a haber algunas que las voy a mencionar, pero me voy a pasar un poco más rápido porque no son las que es nuestro objetivo analizar aquí, pero está bien que conozcamos y que podamos identificarlas. Partimos de hoy, ¿no? Estamos en un contexto complicado, una crisis
civilizatoria, porque no estamos hablando de una crisis económica ni de una crisis de salud, sino una crisis económica más una crisis de salud, más una crisis de migración, más de derechos humanos, más de seguridad, de todas estas crisis, ¿no? Y pues parece un escenario pesimista, pero la verdad es que pues es complicado no verlo así. Entonces partimos de esto y como les decía al inicio, ¿no? ¿Qué pasó en la revolución industrial cuando empezó a haber explotación de las personas, de los recursos naturales? Pues hubo una respuesta, ¿no? Entonces, a raíz de estos últimos 20, 30 años que este modelo capitalista se ha ido fortaleciendo, pues ya estamos llegando, parece, y que estamos llegando así como cruzando la línea de decir, oigan, pues no va por aquí, ¿no? Y este modelo que conocemos como capitalista, pues va perdiendo legitimidad. Va perdiendo legitimidad y al mismo tiempo hay muchas personas que están diciendo, ¿saben qué? No va por aquí. Yo veo que más bien va por acá, ¿no? Y este nuevo camino que se vislumbra ya está incluyendo una dimensión más social y una dimensión ambiental, ¿no? Al centro de los negocios. Seguimos hablando de economía, seguimos hablando de empresa, pero ya no es solo el capital el que está al centro, ¿no? Sino que ya está la parte social, la parte ambiental. Y aquí, como para poder visualizarlo bien, conviene echarle un ojo a cómo están los sectores de la economía. Por un lado está el sector público, es decir, el gobierno. Está el sector privado por otro lado, las empresas. Y está el que le llaman tercer sector, que es todos los organismos de la sociedad civil. Entonces podemos ver cómo se han dado alianzas entre el sector público, el gobierno y el sector privado, las famosas alianzas público-privadas. También podemos ver cómo ha habido alianzas entre el sector público y el tercer sector, cada vez menos, ¿no? He de decir, y con este gobierno cada vez menos. Pero también podemos ver cómo hay y puede haber alianzas entre el sector privado y el tercer sector, la sociedad civil. En esa esquinita de abajo, a la derecha, es donde entra de forma más general la empresa social y solidaria. Pero pues ha ido cambiando. Es fácil ver que a partir de los 70s, más o menos, tomaron fuerza las organizaciones no gubernamentales, todo esto que tiene que ver con la filantropía. Es decir, pues yo tengo dinero y yo agarro una causa, escojo una causa, quizá tenga que ver con algo de lo que hago, quizá no, y invierto, pues no invierto, pero más bien dedico ese dinero para esa causa. Estas organizaciones pues, son organizaciones privadas, son organizaciones autogobernadas, no tienen beneficios porque simplemente los los donan, ¿no? Los donan, se oye feo, los pierden, porque no los pierden así nomás, pero algunas veces sí, pero bueno, va por ahí, y son de participación voluntaria. Pero bueno, también empiezan a surgir las empresas sociales, que a diferencia de estas organizaciones no gubernamentales o filantrópicas, pues son organizaciones que participan productivamente en la economía, generan riqueza y se distribuyen. Y aquí me voy a detener un ratito en esta tabla, porque es una representación de los distintos grados o formas de economía, pues de economía, porque incluye tanto la privada como la pública como la social. Si se fijan, los cuadritos de hasta arriba, ahí vienen lo que veíamos, ¿no? El sector privado, las empresas socialmente responsables, las empresas sociales, las empresas solidarias, que no es lo mismo, las fundaciones, que son de caridad, y el gobierno. Y en las filas, la primera fila tiene que ver a, bueno, qué tipo de ingresos tiene cada una de estas empresas, ¿no? Está el sector privado, las empresas socialmente responsables y las empresas de economía social y solidaria tienen ingresos por ventas, ¿no?
de lo que sea, ahora sí, pero tienen un producto, un servicio, lo venden y generan ingresos. A diferencia de las fundaciones, que ellos consiguen ingresos por medio de donativos. Y a diferencia del gobierno, que ellos consiguen ingresos principalmente por los impuestos que todos pagamos. La segunda fila tiene que ver los objetivos, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos del sector privado? Pues son objetivos económicos. ¿Cuáles son los objetivos de las empresas socialmente responsables y las empresas sociales? Son una mezcla entre objetivos económicos y objetivos sociales. ¿Cuáles son los objetivos de las empresas solidarias? Son primordialmente sociales, igual que las de las fundaciones. ¿Cuáles son los objetivos del gobierno? Bueno, son objetivos políticos. Es más complejo, pero en sí, pues es un objetivo político. ¿Cuál es el tipo de propiedad de estas empresas? El sector privado y las empresas socialmente responsables tienen una propiedad privada, es decir, hay uno o un grupo de dueños, son los accionistas, ¿no? ¿Qué tipo de propiedad tienen las empresas sociales, las solidarias y las fundaciones? Puede haber distintas mezclas, pero por lo general es una propiedad social comunitaria porque son los distintos socios y socias que se agrupan para tener y gestionar estas empresas. Y la propiedad del gobierno, pues es pública, en teoría, ¿verdad? Por último está en la última fila, cómo distribuyen las ganancias estas empresas. El sector privado y las empresas socialmente responsables generan ganancias ilimitadas y la distribución pues va directo hacia quienes son los dueños o dueñas. La distribución de las ganancias de las empresas sociales es limitada en el sentido de que hay un acuerdo entre los socios y las socias de cómo se van a distribuir, ¿no? Ya antes hay un acuerdo y si hay excedentes, como lo veíamos hace rato, se toma la decisión democrática de qué hacer con eso, si se reinvierte en la misma empresa, si se crean fondos sociales, fondos para educación, para salud, etc. Y las empresas solidarias, las fundaciones, principalmente ahorita dejo aparte al gobierno, dicen no se distribuyen las ganancias porque en teoría su meta es pues que todo se utilice para invertirse en la parte social, ¿no? El gobierno, bueno, se dice que distribuye los ingresos en forma de servicios, etcétera, pero no, digo, a veces hay algunos apoyos, pero en sí, pues no hay así una distribución clara que el gobierno nos pague y nos distribuya riqueza, no, ¿no? Entonces, bueno, por eso nomás hago así como el comentario. Bueno, ahorita voy a pasar un poco más rápido a algunos nuevos paradigmas empresariales o economías alternativas que hemos visto surgir. Menciono rápido la economía colaborativa, esta que tiene que ver mucho con el avance de la tecnología, ¿no? Y las aplicaciones famosas que más que venderte un producto o un servicio, te dan acceso a, ¿no? Si yo soy parte de, por ejemplo, no sé quienes conozcan de estas aplicaciones, digamos, tanto de servicios de películas, series, que te dan acceso para entrar, ¿no? También están las de los trabajos ocasionales, como acá en las ciudades que están los taxis, estos famosos, los Uber, o los que te entregan comida a domicilio. También están los grupos donde son empresas o plataformas que se construyen colectivamente, como la famosa Wikipedia, que es esta enciclopedia donde entre toda la gente, cualquiera podemos entrar y editarla, ¿no? Para aprovecharla todos. Así también hay otros programas de distintos tipos. Ahora, ojo, no es lo mismo una empresa colaborativa en donde entre todos se construya que un cooperativismo de plataforma, que sería como si todos los que estamos aquí creamos una cooperativa de servicios digitales. Bueno, es distinto. Pues nomás hacer el comentario. También están
otros paradigmas que tienen que ver más con la economía circular, todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, y entran conceptos como la economía circular, que es esto de aprovechar todo, todos los productos sin que tenga un ciclo, digamos, de inicio y un fin, sino más bien que sea ilimitado, ¿no? No uso un producto y lo tiro a la basura, sino que ese producto lo aprovecho y da vueltas y vueltas y nunca deja de servir, ¿no? Porque no hay un desecho y no hay un desgaste y una afectación al medio ambiente. Está la economía verde, está la economía feminista, que tiene su objetivo de reconocer los trabajos, sobre todo hechos por mujeres, toda la economía de cuidados en el hogar, que pues, en su gran mayoría sigue siendo invisible o no reconocida. En fin, hay muchos conceptos, pero están enfocados a un desarrollo económico armónico con el medio ambiente. También hay un sector de la economía que está buscando digamos, multipropósito, es decir, anteriormente giraba en torno a generar capital y de esa forma se medía el éxito, ¿no? Ahora hay algunas empresas que están tratando de incorporar a sus formas de medir el éxito o de tomar decisiones a otras partes, como puede ser el medio ambiente, como pueden ser el impacto social que tienen a la sociedad, a sus trabajadores, etc. Y ahora sí, me voy yendo un poco más lento porque vamos entrando a lo que nos interesa más en esta sesión, que son otros paradigmas empresariales que tienen que ver más con la transformación de la economía para hacerla más solidaria. Estos modelos de hacer economía, bueno, pues tienen otras formas, a diferencia de las tradicionales, atienden necesidades sociales de forma innovadora. Es decir, ya hay un objetivo de que es atender estas necesidades sociales que no están siendo atendidas, ¿no? Ya no se busca solamente la generación de capital o de recursos económicos, sino un balance entre los objetivos económicos, los sociales, los medioambientales. Pero también hay algunas que tienen un elemento político participativo, activo, ¿no? Es decir, pues yo no soy nomás una empresa que ahí anda nomás comprando y vendiendo, sino que yo quiero incidir políticamente para resolver cierto problema. También encontramos las economías que se le llaman del bien común. Por ejemplo, está este economista Christian Felber. Él lo que propone es un modelo de economía que esté regida por valores, ¿no? Que a diferencia de la economía tradicional, el éxito se mide por los ingresos, ¿no? La riqueza que genere la empresa. Lo que él está proponiendo es que el éxito no se mida por el dinero, ¿no? Sino por los valores que promueva la empresa, como la dignidad, la solidaridad, la justicia social, la sostenibilidad, la democracia. Entonces, ya en estos modelos se van orientando los objetivos de las empresas al bien común y no solamente a maximizar las utilidades. También encontramos, pues, digamos, las formas de desarrollo, ¿no? No es la solución, si se fijan ahí en la imagen, pues se ve como alguna vez nos contaban los cuentos donde nos decían, es que el desarrollo y el primer mundo tiene que ver con esto, ¿no? Con producir, con consumir, con las macrociudades, etcétera. Pues no, ya hay alternativas muy claras donde dicen, oye, pues es que eso no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido avanzar hacia un modelo donde se pretende que sea un desarrollo ilimitado, un crecimiento económico ilimitado, pero donde los recursos y los bienes que encontramos son limitados, ¿no? El mundo tiene recursos limitados y hay que cuidarlos y hay que, digamos, fomentar las prácticas que no los desgastan o que es al revés, que los regeneran.
Entonces sí ha habido algunos movimientos, por ejemplo el de crecimiento, que dicen, no, lo importante no es crecer y crecer la economía, el numerito famoso del PIB no es lo importante, incluso lo que buscamos es decrecer, que la economía decrezca o crezca negativamente, como le dicen los economistas, porque eso no es lo importante es de qué forma la economía sirve para las personas, ¿no? Está el buen vivir, que necesariamente hay que pensar en todos los pueblos originarios de Mesoamérica, que pues, principalmente tiene que ver con vivir en armonía y en equilibrio entre nosotros, con otros y con el medio ambiente. Y también están algunas otras alternativas más de hacer economía que van surgiendo. Ya nos mencionaba la compañera, ¿no? De esta, no sé si era una moneda alternativa o una plataforma para hacer economía, pero aquí es donde entra el trueque. Bueno, el trueque, pues, ¿qué les digo? Tiene miles de años, ¿no? Pero hay otras monedas alternativas, hay criptomonedas, estas digitales, que no es como que tengamos un billete o una moneda, sino que ahí en la computadora te compro y te vendo criptomonedas, ¿no? Están los mercados sociales, que son espacios para intercambiar o comprar y vender productos que vienen de la economía social. Están los sistemas participativos de garantías, hablando más de financiamiento, ¿no? Ya ven que para financiar, ya sea algunas instituciones financieras o inversionistas piden garantías líquidas, dinero o garantías como bienes inmuebles. Bueno, hay sistemas participativos donde dices, yo como empresa pues tengo este bien que se lo voy a prestar a la otra cooperativa o empresa para que lo use de garantía y pueda financiar su proyecto, ¿no? Entonces ahí la gente, las organizaciones han ido buscando estas otras alternativas y han tenido que abrir brecha y les ha costado trabajo y tiempo, pero por ahí va, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos empezado a visualizar en los últimos, no sé, quizá más claramente 5 años, pero digamos 10, 15 años, como respuesta al modelo capitalista. Vamos a pasar a la última parte de la sesión, que es como la parte más práctica. Esperamos que pues, también les sirva a ustedes en sus proyectos, y tiene que ver en cómo plantear o ir preparando un resumen ejecutivo, está muy empresarial el término, pero digamos de su proyecto. Y esto es porque ya ahora habiendo enmarcado todo en lo que es economía social, solidaria, cooperativa, en los principios y en los valores de estas organizaciones, en los modelos alternativos económicos, pues ahora decimos, bueno, ¿cómo le damos forma a un proyecto así? Entonces vamos a revisar muy brevemente los puntos que debe de cubrir cada proyecto. Y aquí lo importante va a ser que se pueda ir haciendo el ejercicio sobre los proyectos de ustedes como organizaciones. Son estos 7 puntos y vamos a revisar cada uno. El problema inicial, le podemos llamar el potencial, ¿no? O la oportunidad que se crea porque existe un problema. La famosísima misión y visión, que más que tenerla por tenerla, te ayuda a ver hacia dónde vas, qué es lo que quieres llegar a ser y cómo, ¿no? La visión es eso, ¿no? Visualizar el futuro que queremos crear, describirlo de forma clara, y esto no solo nos ayuda a decir hacia dónde vamos, sino a que todos los que están junto conmigo pues estén viendo lo mismo, porque no es lo mismo tener 10 personas de socios y que uno se esté imaginando una cosa y dice yo voy para acá y otro dice yo voy para acá y no es lo mismo que tener esta visión clara y que todos avancen al parejo hacia el mismo punto. Y la misión es poder contestar esta pregunta: ¿por qué existe la empresa social? O sea, ¿cuál es el propósito?
qué es lo que vamos a lograr, ¿no? Quizá a diferencia de la visión, que es el destino, esto es, pues, cómo lo vamos a hacer y qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Los valores que ya mencionábamos en la sección anterior, pues tienen que ver, pues, con igual, ¿cómo le vamos a hacer, no? Pues, si va a ser en base a trabajo solidario, colectivo, intercooperación, democrático, etcétera. Entonces, va por ahí. La teoría del cambio. Esta es algo, pues, muy interesante porque es una forma de pensar cómo los resultados de lo que vamos a hacer te van a llevar al impacto deseado, ¿no? Un ejemplo es, si en las comunidades rurales pueden vender sus propias artesanías a través de una plataforma por internet, entonces va a haber desarrollo económico en esa comunidad rural. Pero no solo eso, porque para que se cumpla esa teoría, pues tú tienes que pensar qué te tiene que dar, ¿no? Ahí dice condición 1, 2 o 3. Entonces, bueno, pues entonces tiene que haber internet para empezar, ¿no? Tiene que haber buena electricidad y buena señal, tiene que haber una tienda por internet, tiene que haber una organización de productoras, de productores, etcétera. Entonces, te va a ir dando una idea de ese punto a donde quieres llegar, es como irte de adelante para atrás y qué condiciones se tienen que dar. Otro de los puntos importantes es la solución, ¿no? ¿Cuál es nuestra solución? Es decir, qué producto, qué servicio es lo que vamos a ofrecer. Y, digamos, pues es eso, ¿no? Es el medio por el cual vamos a llegar a nuestro fin. Para los productores de limón, pues es el limón. Para las organizaciones educativas, pues es esto, el servicio de educación. Para los colectivos de tejedoras, pues son los productos que están dando, los tejidos, etcétera. ¿Quiénes son nuestros clientes? Pues, ¿a quién le vamos a vender? ¿Cuánto me van a comprar? ¿Cada cuánto me van a comprar? ¿Qué nos están pidiendo para poder venderles? No es tan sencillo cuando ya nos empezamos a topar con todo este tipo de cosas. Y quizá decimos, miren, pues, ¿saben qué? Pues sí, yo tengo aquí chile pasilla mije, pero me están pidiendo que tenga esto y que lo otro, y que sea consistente, y que vaya certificado orgánico y esto. Pues bueno, pues, quizá o me tengo que preparar bien o buscar otro mercado, ¿no? También, pues, ¿quiénes son los competidores? ¿Contra quién voy a necesitar competir? ¿Qué precio tiene? ¿Qué producto tiene? ¿Qué diferencias hay no sé, en el proceso, en la calidad final del producto? ¿Qué nosotros estamos haciendo distinto para ofrecer al cliente? También está el impacto social. Es decir, pues ya tengo yo mi proyecto, ya sé hacia dónde voy, ya sé qué producto voy a dar, a quién se lo voy a vender, cuánto me van a comprar, a qué precio, etcétera. Pero ¿qué voy a lograr con esto, no? Aquí es esto de impacto, bueno, es algo también que con muchas de las organizaciones nos jalamos los pelos siempre, porque es cómo medir el impacto. Y siempre, pues, las formas más, digamos, lógicas o tradicionales es en ingresos, pero no son las únicas. Entonces, bueno, una parte quizás sí sea, bueno, incrementó el ingreso familiar tanto, pero otra es, híjole, puede haber muchísimas, del fortalecimiento del tejido social, la formación, la educación de los miembros, la seguridad social, que también mencionaba en uno de los proyectos. Entonces, bueno, sí es importante también que al echar a andar un proyecto de este tipo, pues sepamos cómo va a impactar socialmente, obviamente positivamente a los miembros, a la comunidad y al medio ambiente, ¿no? Bueno, y de esta forma, pues se va viendo cómo se cumplen con los objetivos que se plantearon al inicio. ¿Cómo se van a medir? Es la otra cosa complicada, que no hay una receta, no hay una forma, más bien hay muchas organizaciones que están trabajando en desarrollar
tanto métricas que capturen la parte, los números, ¿no? Lo cuantitativo, pero también lo intangible, lo cualitativo, que no se puede medir tan fácil. Entonces, por ahí va. Me paso al siguiente, que es el equipo. ¿Qué personas se requieren? ¿Qué habilidades deben de tener? ¿Qué conocimientos deben de tener? ¿De dónde los vamos a obtener, a desarrollar? Quizá hay una parte valiosísima que viene desde los conocimientos ancestrales, heredados, pero tampoco podemos negar que estamos en un mundo donde la parte de la tecnología, que por sí sola no es mala, sino depende qué uso se le dé, pues ha tenido cambios grandísimos. Ahora sí que cada semana cambia la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué conocimientos o qué herramientas debemos de tener para nuestro proyecto? Eso, ¿dónde se necesita ayuda? Que se pueda obtener de otras fuentes externas, colaboradores, asesores, mentores, universidades, asociaciones como Oxfam, como los proyectos estos de economías inclusivas. Y pues para terminar esta parte del equipo, hay un proverbio africano que dice, si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Entonces nos dice mucho, ¿no? Proyectos como estos no se pueden hacer del día, como dicen, de la noche a la mañana o de un día para otro. Cuesta trabajo, lleva tiempo. Yo estoy seguro que todas y todos los que están aquí llevan mucho tiempo desarrollando sus proyectos, pero lo que hace esto es pues, que sean proyectos bien sustentados, sostenibles en el largo plazo, cobijados por quienes son parte de ellos, ¿no? Que es el primer punto de defensa, y digamos, resilientes y sustentables con el medio ambiente. Por último está la parte financiera. Todo proyecto tiene una necesidad financiera de la que se pueden plantear distintas soluciones, ¿no? Pero, bueno, sobre todo es, pues, ¿qué recursos económicos o financieros tenemos? ¿Cuáles necesitamos? Tanto para, digamos, los recursos humanos como los elementos físicos, no sé, la tierra, el inmueble, el edificio, la máquina, la tecnología, cuál es nuestro presupuesto, qué es nuestra misma necesidad a corto, digamos, a un tiempo determinado, y cómo vamos a sostener esa necesidad financiera, ¿no? No hay una sola solución, pueden ser incluso una mezcla, puede haber donaciones, puede haber inversiones, puede haber, obviamente, los ingresos por ventas que todos buscamos, y bueno, en sus diferentes combinaciones. Finalmente, bueno, ¿cómo le vamos a hacer para atraer esos recursos financieros? Porque podemos tanto convencer a donantes o a inversionistas, incluso a los consumidores, ¿no? Se pueden convencer de que inviertan o que de alguna forma apoyen el proyecto, y de ahí obtener estos recursos. Entonces, ya esto es lo último de la presentación. Les decía, es una parte como más práctica que ustedes pueden implementar a sus proyectos, en sus organizaciones. Gracias a todas y a todos porque fue una sesión larguita, pero la verdad que yo me llevo muchísimos aprendizajes. Me encantó escuchar sobre sus organizaciones, sus proyectos. De verdad que felicidades a todas y a todos. Gracias.